Probablemente le sea familiar el hecho de que cuando uno se sumerge cada vez más en un fluido, como en una piscina, la presión aumenta. Existen muchas situaciones en las que es importante saber exactamente de qué manera varía la presión con un cambio de profundidad o de elevación. Esta es la introducción para el tema de este día, relación entre presión y elevación. Mi nombre es Gilmar Azahar y será un gusto compartir este conocimiento con ustedes. La elevación significa la distancia vertical a partir de algún nivel de referencia hasta el punto de interés, y generalmente se le llama Z. Al cambio en la elevación entre dos puntos se le denomina h. La elevación se medirá siempre positivamente en la dirección hacia arriba. En otras palabras, un punto más alto tiene una mayor elevación que un punto más bajo. El nivel de referencia puede tomarse en cualquier punto, como se ilustra en la figura, que muestra a un submarino bajo el agua. En la parte A la izquierda de la figura, el fondo del mar es tomado como referencia, mientras que en la parte B, a la derecha, la posición del submarino es el nivel de referencia. Puesto que los cálculos en mecánica de fluidos, por lo general, consideran diferencias en elevación, es aconsejable seleccionar el punto de interés más bajo de un problema como el nivel de referencia, con el fin de eliminar el uso de valores negativos. Esto será especialmente importante en trabajos posteriores que vamos a realizar con algunos ejemplos. El cambio de presión en un líquido homogéneo en reposo debido al cambio en elevación se puede calcular a partir de delta P igual a gamma por H, siendo delta P cambio de presión y gamma el peso específico del líquido y H el cambio de elevación. Por lo tanto, se pueden sacar algunas conclusiones generales de esta ecuación para, para poder desarrollar mejor este tema y aplicarlos de una forma más apropiada. Estos son que la ecuación es válida solamente para un líquido homogéneo en reposo. Los puntos que se encuentren sobre el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. El cambio de presión es directamente proporcional al peso específico del líquido. La presión varía linealmente con el cambio de elevación o de profundidad. Una disminución en la elevación ocasiona un aumento en la presión. Esto es lo que sucede cuando usted se sumerge en una piscina. Y por último, un aumento en la elevación ocasiona una disminución en la presión. Además, es importante destacar de que la ecuación planteada no se aplica a los gases, debido a que el peso específico de un gas cambia con la presión. Sin embargo, se requiere un gran cambio en elevación para producir un cambio significativo en la presión de un gas. Por ejemplo, un aumento en la elevación de 300 metros en la atmósfera ocasiona una disminución en la presión de únicamente 3.4 kilopascales. Para ello, vamos a desarrollar esta ecuación con algunos ejemplos. El primero dice, calcule el cambio en la presión del agua desde la superficie hasta una profundidad de 5 metros, utilizando la ecuación vista anteriormente y considerando un peso específico del agua de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico para el agua y una altura de 5 metros, que es la que nos está brindando el enunciado, lo sustituimos en la fórmula, multiplicando 9.81 por 5 y obteniendo como resultado 49.05 kilonewton sobre metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 49.05 kilopascales. Recuerden que en este ejercicio se eliminó la unidad de metros del 5 con la unidad del volumen de metros cúbicos de 9.81, quedando como respuesta metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es igual a pascal, por eso la sustitución a kilopascales.
Si la superficie del agua está expuesta a la atmósfera, la presión en ese lugar es de 0 pascales, gauge, que es presión manométrica. El descender en el agua produce un aumento en la presión. Por lo tanto, a 5 metros, la presión que tendremos será de 49.05 kilopascales. Continuando con un segundo ejemplo, que cita, calcule el cambio en la presión del agua desde la superficie hasta una profundidad de 15 pies. Para esto vamos a utilizar la ecuación planteada anteriormente. Y para el peso específico del líquido en unidades del sistema inglés, vamos a tener 62.4 libras sobre pie cúbico. Y para la altura o profundidad tendríamos 15 pies. Entonces, hacemos la multiplicación, obteniendo como resultado 936 libras sobre pie cuadrado. Pero como dijimos que por conveniencia utilizamos las unidades de pulgadas, entonces hacemos la conversión multiplicando por un pie cuadrado equivale a 144 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, se divide 936 entre 144 obteniendo un resultado de 6.5 libras sobre pulgada cuadrada. Recordando que si la superficie del agua está expuesta a la atmósfera, la presión en ese lugar sería de 0 libras sobre pulgada cuadrada relativa. Ahora pasamos al ejemplo 3. En la figura se muestra un tanque de aceite que tiene una parte abierta a la atmósfera y la otra sellada con aire por encima del aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0.9. Entonces, hay que calcular la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F, y la presión de aire en el lado derecho del tanque que estamos observando. Para ello, vamos a realizar la siguiente solución. En el punto A, el aceite está expuesto a la atmósfera. Por lo tanto, en el punto A tenemos una presión igual a 0 pascales. En el punto B, el cambio en elevación entre el punto A y el punto B es de 3 metros, con B situado más abajo que el punto A que acabamos de analizar. Pero para utilizar la ecuación vista anteriormente, necesitamos convertir el peso específico del aceite. ¿Y cómo se obtiene? Pues multiplicando la gravedad específica que nos están dando por el peso específico del agua, que es de 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, multiplicando a 0.9 para darle unidades físicas a nuestro peso específico del aceite, que nos da como resultado 8.83 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, ahora sí podemos sustituir en la fórmula que conocemos anteriormente. La diferencia de presión entre el punto A y el punto B va a ser igual a gamma por altura. Sustituimos 8.83 kilonewtons sobre metro cúbico por 3 metros y eso nos da un resultado de 26.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. Sustituyéndolo a pascales tenemos 26.5 kilopascales. Entonces, la presión en B va a ser igual a la sumatoria de la presión en A más la presión entre A y B. Ya sabemos que la presión en A es igual a 0 pascales, por lo tanto, nuestro resultado va a ser igual a 26.5 kilopascales. Ahora vamos al punto C. El cambio en elevación desde el punto A al punto C es de 6 metros, situado más abajo que A. Por lo tanto, utilizamos la fórmula que ya conocemos, sustituyendo el peso específico del líquido por la profundidad, en este caso 6 metros, dando como resultado 53 kilonewtons sobre metro cuadrado,
a razón de pascales sería 53 kilopascales. La presión en C sería igual a la sumatoria de la presión en A más el diferencial de presiones desde A hasta C, siendo la sumatoria 0 pascales más 53 kilopascales, teniendo como resultado el mismo dato que teníamos antes, 53 kilopascales que es de presión manométrica. Para el punto D, tenemos que como el punto D está al mismo nivel que el punto B, la presión es la misma en ambos puntos. Por lo tanto, el resultado para él sería también 26.5 kilopascales. En el punto E, tenemos una altura o profundidad a la misma distancia del punto A. En este caso sería igual a 0 pascales. En el punto F tenemos ya una diferencia. En este caso tenemos que asignarle un signo negativo porque la profundidad no es hacia abajo, sino que es hacia arriba. Por lo tanto, el signo negativo se debe de colocar porque es con respecto al nivel de el punto A que está en contacto directo con la atmósfera y que es nuestro punto de referencia. Ahora, multiplicamos el peso específico del líquido por la altura, 1.5 metros, que es lo que nos está dando el ejercicio con respecto de A con F, y esto nos da como resultado menos 13.2 kilonewtons sobre metro cuadrado, o en pascales, menos 13.2 kilopascales. Hacemos la sumatoria de presiones, tenemos 0 pascales para el punto A más menos 13.2 kilopascales. Tenemos como resultado que para el punto F es igual a menos 13.2 kilopascales. Para el último punto, para la presión del aire, tenemos que el aire se encuentra en el lado derecho del tanque y está expuesto a la superficie del aceite, es decir, con respecto al punto F, que ya teníamos el dato que era de menos 13.2 kilopascales. Por lo tanto, la presión del aire es también menos 13.2 kilopascales, o 13.2 kilopascales debajo de la presión atmosférica, por el empuje que está ejerciendo el líquido en ese espacio. Por lo tanto, podemos citar algunas conclusiones generales que presentamos en base a la ecuación utilizada en este ejercicio, pudiendo destacar las siguientes. La presión aumenta a medida que aumenta la profundidad en el fluido. Este resultado se puede comprobar con el hecho de que el punto C es mayor al punto B y este es mayor al punto A. La presión varía linealmente con un cambio de elevación. Esto es, el punto C es 2 veces mayor que el punto B y C está 2 veces más profundo que B con respecto a A. La presión en el mismo nivel horizontal es la misma y eso lo podemos comprobar en el punto E es igual al punto A, así como en el punto D es igual al punto B. Y por último, la disminución de presión de E a F se presenta debido a que el punto F está a una mayor elevación que el punto E. Nótese que el punto F es negativo, es decir, está por debajo de la presión atmosférica que existe entre A y entre E. Bueno, esto es todo por este video. Espero haber dado mucho conocimiento para poderlo aplicar en futuros ejercicios. Y nos seguimos viendo en otros temas.